En la línea telefónica, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Señor Ebrard, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál sería el propósito del debate, Marcelo? ¿Y realmente puede el presidente de la República aceptar un debate sobre este tema con un ciudadano en particular? Yo creo que debería aceptar un debate, Sergio, respecto a algo que, como lo menciono en la carta, pues nos preocupa a todas y a todos. Lo que tienes es una entrevista de él donde dice, en esencia, que va a haber cambios constitucionales, que ya se acordó con el seno del Pacto por México, así lo dice, en inglés dice agreed, acordó, yo lo entiendo así, en el Pacto por México, y finalmente que busca dar certidumbre a los inversionistas respecto al tema que nos ocupa, que son hidrocarburos. Eso significa cambiar el 27 constitucional. Bueno, pues debatámoslo. Yo en particular, ya sabes que estoy en contra de esa idea de cambiar el 27 constitucional. Lo has manifestado públicamente, sí. Sí. Entonces, me parece que es indispensable que haya un debate. Entonces, no tiene ningún impedimento para debatir. ¿Por qué él? Pues porque él es el que está tomando la decisión y acudió a Londres, pues como presidente de todas y de todos nosotros, nuestro presidente. Marcelo, decía el presidente que no, el tema no es privatizar, que el tema es modernizar Pemex, abrirlo a la inversión. ¿Esto cambia un poco lo que se había interpretado en las declaraciones del Financial Times? ¿Cómo ves tú? ¿Es necesario abrir Pemex para modernizar? Hay un juego de palabras, ¿no? Yo te diría, se ha usado modernizar. Sí. Bueno, modernizar Pemex puede significar muchas cosas. Pero cuando tú dices reformar, o mejor dicho, cambios, como él exactamente lo dijo, cambios constitucionales para dar certidumbre a los inversionistas, no es el tema de si vas tú a salir a subastar Pemex, no creo que sea lo que quiere decir el presidente. Lo que quiere decir es vamos a cambiar el 27 constitucional para que la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, así como del gas, shale o expósito, pueda ser compartido con inversionistas privados, con empresas particulares. Hoy no se puede porque el artículo 27 constitucional dice que solo el Estado puede hacer esa exploración y explotación porque así lo estableció el artículo 27 en el año de 1917, cuando se estableció. Bueno, entonces, modificar el artículo 27 significa cambiar la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en México. Eso es, de ese tamaño es. Ahora, tiene el derecho a plantearlo. Lo que me parece increíble es que no haya un debate en México y no veo qué argumento habría para no estar y no presentar los argumentos en México en lo inmediato, si ya lo hizo en Londres. Ese es mi punto. Tengo entendido, no? Sí, tengo entendido por lo que he visto que nadie está planteando cambiar la propiedad de los hidrocarburos. Lo que se está planteando es permitir la inversión privada en la explotación de los hidrocarburos. ¿No son dos cosas distintas? Pueden serlo, Sergio, pero no conocemos la propuesta del presidente Peña en detalle. Lo que sí habría que asumir es, si tú dices, vamos a hacer cambios constitucionales, tú como presidente de México, bueno, pues entonces lo menos que podemos exigirle es que presente sus argumentos, porque ya lo fue a decir allá. Si yo te estuviera diciendo esto sin la entrevista al presidente, yo creo que sería válido plantear un debate, pero bien podría decir el presidente, oigan, estamos preparando, no sabemos qué decisión vamos a tomar, pero ya fue a presentar una decisión, un rumbo, y es algo que nos afecta a todos y a todos, y por eso digo, pues debatámoslo. Ayer el secretario de Gobernación, Osorio Chong, decía que el tema se tenía que tratar en el pacto, que no hay ningún acuerdo ni está ya en el pacto, que es el punto 90 y tantos, ¿no? Decía. Sí, que no es cierto. Mira, lo que dice el pacto de reforma energética, que eso puede querer decir mil cosas. Pero además hay otra cosa. El presidente está hablando como presidente de México. O sea, digo, francamente, es evidente que ya tomaron una decisión. Él ya tomó una decisión, cambios constitucionales para darle certidumbre a la inversión privada. ¿Es tan malo, Marcelo, esto? Yo estoy en contra, pero lo que me parece aquí fundamental es que haya un debate. Lo que estamos especulando todos en México, ni siquiera ahora lo están negando. Yo creo que es la peor
estrategia de comunicación que he visto. Tú vas a Londres y dices, yo presidente, y además les afirmo que va a haber cambios constitucionales porque son necesarios. Se entiende al 27 y probablemente a otros, no sé, a otros artículos. Bueno, pues que presente su propuesta aquí. Yo estoy en contra, él está, evidentemente es el presidente de México, él dice que eso le parece a él que es lo que hay que hacer. Bueno, pues que haya un debate de una vez. ¿Quién abrió el debate? Él. No tiene sentido negarlo. Ahí está ya escrito. Bueno, pues vamos a debatir. A ver, yo leí el artículo del Financial Times, que es producto de una presentación que hizo en un pequeño auditorio que está ahí en las oficinas del Financial Times en Londres. Sí. Lo que yo leí fue, a lo mejor me equivoco, lo que yo leí es que se estaba discutiendo, que esperaba que fuera una iniciativa transformadora y que esperaba que diera, que se hicieran las modificaciones constitucionales, pero yo no recuerdo que haya dicho, ya tomamos la decisión de las reformas constitucionales, por lo menos no en lo que publicó el Financial Times. Yo no estuve presente en la reunión, o sea que no tengo forma de saber exactamente qué dijo. Tampoco se presentó como una entrevista. Hay creo que 3 frases del presidente en la nota que publicó el Financial Times. A ver, Sergio, la nota, entrecomillado, dice el Financial Times, que ya dice que el tema liberalización, usa el presidente primero, ha sido ya, dice, acordado en el Pacto por México, él lo dice. Explica el Financial Times que es una coalición de 3 partidos, los principales de México. Bueno, y luego dice el presidente, va a ser una iniciativa transformacional, se entiende, de gran calado. Y también entrecomillado dice el Financial Times que va a haber cambios constitucionales para darle certidumbre a la inversión. O sea, el presidente no está planteando una especulación, sino un rumbo y una decisión estratégica. Insisto, está en su derecho, ¿eh? Y, a ver, aquí tengo el artículo, sí, cito exactamente que es el párrafo 3 del artículo publicado por Jean-Paul Rathbone del 17 de junio, dice, estoy traduciendo del inglés, hay diferentes opciones acerca de lo que la reforma debería tener, pero yo tengo confianza, será transformadora, le dijo al Financial Times. El señor Peña Nieto añadió que la reforma would include, en inglés, los cambios constitucionales necesarios para dar certeza a los inversionistas privados. Sí, eso es lo que dice exactamente. Sí, es lo que estoy diciendo. Es decir, lo que estoy diciendo es, el presidente dice va a ser una reforma transformacional, o sea, de gran calado, y entrecomillado, cambios constitucionales para dar certidumbre a la inversión. Marcelo, bueno, entiendo ya el presidente, y me imagino que sacarán la cinta, y en todo caso ya veremos si el presidente fue a anunciar allá lo que no había anunciado aquí. Bueno, pero déjame ir al fondo del tema. Sí. El tema es, se tiene que debatir en México, Sergio. Eso no estoy de acuerdo. No negarlo. Bueno, claro, está bien, si es que él cree que ese es el camino que hay que seguir. Bueno, está en su derecho, que lo plantee. Están con un juego de palabras, no queremos modernizar Pemex, etcétera, etcétera. A ver, se está planteando un cambio histórico. Un ciclo en México termina para él. Bueno, vamos a debatirlo. Vamos a conocer cuáles son los argumentos del presidente Peña, porque finalmente él es el que está haciendo esta propuesta. Oye, y bueno, aquí el planteamiento es que se debata a fondo, que se debata, pero tú planteas también algo más, que se debata entre usted y yo. Bueno, lo peor que yo podría hacer como ciudadano es decirte, oye, yo estoy en contra de esto, y decirte todo lo que te acabo de decir, y creo que debe haber un debate, y tú me preguntarías, ¿y por qué no invitas al presidente a tener un debate sobre eso? Es lo que estoy haciendo. ¿Y creo es para el 25 de junio? A las 20 horas. Eso es la propuesta que yo le hago. Uh-huh. Desde luego que yo no estoy en condiciones de imponerle ni la hora ni nada, no es el objetivo. El objetivo es decirle, bueno, hagamos un debate. Creo que a todos en México nos serviría mucho conocer qué argumentos tiene usted, presidente, para decir esto, porque usted tiene ya un rumbo, una idea, una estrategia que implica un gran cambio. Bueno, pues vamos a debatirlo. Eso es. Una pregunta, Marcelo, y coincido contigo, que este tema se va a tener que debatir. De hecho, yo creo que nadie piensa que no se va a debatir. Esto va a llevar a uno de los debates más profundos de
de los últimos años en nuestro país, como ha ocurrido cada vez que se ha tratado de hacer una reforma en Pemex. Una pregunta que siempre se me ha antojado pues hacerte a ti y a otras personas. ¿Por qué si el petróleo tiene que estar en un monopolio gubernamental, por qué no, por ejemplo, la minería o los alimentos, que incluso estratégicamente son más importantes que el petróleo? ¿Estarías a favor de nacionalizar las empresas mineras y nacionalizar la producción de alimentos? No, yo creo que son casos muy distintos, que no se aplica uno a lo otro. Aquí tienes una cosa, el 40% de los ingresos públicos de México hoy son gracias a la decisión que se tomó desde el año primero 17 y luego 38. Si no, no los tendrías. Es decir, el grueso de la renta petrolera de México hoy es responsable del 40% de los ingresos públicos. Si cambias el modelo, pues ya no va a ser así. Ahora tú me dirás, ¿eso es opinable? Bueno, sí, todo es opinable. Esa es mi opinión. Habrá quien tenga otras opiniones. Pero lo que no podemos hacer es que nuestro presidente proponga un cambio de este tamaño y no tengamos un debate abierto, público y claro. En México ni siquiera él ha hecho ninguna aclaración o precisión o argumentación de por qué está en favor de eso. Eso es mi punto. Es urgente un debate sobre eso por el tamaño de la decisión que fue anunciada, me parece. Entonces yo creo que es lo que hay que lograr. Por eso hago esa invitación. Es una invitación respetuosa al presidente, pero creo que es muy fundada y razonable, pues para todos y para todas, saber por qué el presidente quiere cambiar eso. Pues yo quiero agradecerte como siempre, Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, el haber tomado nuestra llamada y el haber expresado este punto de vista que me parece que es interesante. De hecho, están llegando ya decenas de llamadas sobre este tema.